Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde. A cargo del ingeniero Oscar Milton Monge Muñoz. La charla lleva como nombre Alianzas Público-Privadas y su función como motor de la reactivación económica de países en desarrollo. Esta charla es organizada por la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos y en conjunto con el Colegio de Ingenieros Civiles, ASIC y el Colegio de Arquitectos. Antes de iniciar con la charla, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, voy a presentar a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Oscar Milton Monge Muñoz. Es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Costa Rica. Tiene un certificado IPMA-D en gestión de proyectos, egresado del programa de alta gerencia de proyectos de desarrollo, ICAP, máster en administración de proyectos de la UCI, un diplomado en interventoría de obras y proyectos de la Corporación Universitaria de Asturias y certificación profesional en gestión pública para el desarrollo del BID. Además, es miembro de la Comisión de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles, miembro fundador de la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, ACGP, y miembro del Project Management Institute, PMI, además miembro del PMI Costa Rica Chapter. Laboró por más de 25 años para el ICE en el sector electricidad como director y miembro del equipo y encargado de obra civil de proyectos hidroeléctricos en ingeniería de costos y presupuestos de proyectos hidroeléctricos. En el sector privado ha sido director de proyectos hidroeléctricos en Panamá, director de fase de preinversión en proyectos hidroeléctricos en Ten Step Costa Rica y tiene una asesoría en materia de APP para diferentes legisladores del Poder Legislativo. Ha sido expositor en congresos internacionales de administración de proyectos, en el Congreso de Administración de Proyectos, el APECOM, organizados por el capítulo PMI de Costa Rica y el SIC. Ha publicado artículos acerca de la administración profesional de proyectos de construcción en el suplemento Ingenieros Civiles de la revista Construir. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero don Oscar Monge para que inicie su conferencia. Adelante, don Oscar. Buenas tardes, para los que nos están escuchando. Vamos a dar inicio a esta charla. Es un conversatorio básicamente sobre lo que son las asociaciones público-privadas, lo que significan realmente como motor de desarrollo para la reactivación económica y cómo estas influyen en el desarrollo de países en vías de desarrollo, valga la redundancia, que requieren de inversiones fuertes en infraestructura para brindar servicios de calidad. Bueno, lo primero que uno debe entender es qué es una APP, ¿verdad? Una APP, como su nombre lo dice, es una asociación pública-privada. ¿Pero qué entendemos por eso? Bueno, asociación pública-privada, como lo define el BID Investment, es un contrato a largo plazo entre, un contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad gubernamental para brindar la provisión de un activo o servicio público en el que la parte privada asume una responsabilidad significativa en la gestión y el riesgo, y la remuneración está vinculada al desempeño. En todo caso, los proyectos de asociaciones público-privadas se distinguen de la contratación pública tradicional
por el empaquetamiento de tareas. En inglés se conoce esto como bundling. Es decir, la contratación de una serie de servicios a un solo concesionario en vez de hacerlos separados a diferentes contratistas. En estos dos párrafos vemos algunos puntos medulares que definen una APP. Contrato a largo plazo entre una parte privada y gubernamental. La parte privada asume, dijimos, el riesgo significativo. Prácticamente asume la mayor parte de los riesgos. Eso es una de las características. Y la responsabilidad de la gestión o la administración de la gestión del contrato. Y su remuneración puede estar vinculada al desempeño, pero también se utilizan bonificaciones por parte de la administración concedente a ciertos tipos de APP. Y básicamente la característica distintiva por sobre las demás es el empaquetamiento de tareas, que se viene convirtiendo cada vez más en la característica distintiva de las asociaciones público-privadas. Bueno, resulta ser que hablamos de APP o de alianzas público-privadas o de asociaciones público-privadas, pero hay una situación distintiva y que hay que aclarar. Las APP que vamos a hablar en este webinar se refieren de carácter contractual, porque también tenemos APP de carácter institucional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las APP contractuales, como su nombre lo dice, son contratos entre organizaciones públicas y privadas para brindar el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento de proyectos de infraestructura y el servicio asociado de interés público que este tiene. En este sector privado se asume la mayor parte de los riesgos y las responsabilidades, como lo dijimos. Las potestades de control y regulación las mantiene la administración concedente. Otra de las características es que típicamente las APP contractuales se usan exclusivamente y se centran en infraestructura y prestación de servicios públicos, mientras que las APP de carácter institucional se definen como acuerdos de cooperación para la interacción correspondiente entre instituciones públicas y organizaciones privadas, en la cual comparten, aquí es importante, comparten recursos, competencias y riesgos para el logro de los objetivos comunes, por igual, los cuales contribuyen al desarrollo sostenible. Generalmente este tipo de asociaciones o de alianzas institucionales se caracterizan por ser primeramente de corto plazo o mediano plazo y además se centran específicamente en temas de educación, salud, medio ambiente y desarrollo local. Es decir, no tienen que ver con infraestructura y la prestación del servicio. Además, refieren transferencias de recursos financieros entre el sector privado y por lo general algunos grupos, ONGs, interesadas en iniciativas de interés público. Entonces, distingamos que una APP contractual es un contrato y una APP institucional es un acuerdo de cooperación. Y como acuerdo de cooperación no requiere del contrato ni requiere de la garantía soberana que tienen las APP contractuales, ni requiere que sea ratificada por la Asamblea Legislativa de nuestro país. Bien, como modalidades de participación, que son las APP en la inversión privada, pues resulta ser que características importantes que además tiene es que son montos elevados de inversión, contratos de largo plazo, ya lo dijimos, buscan desarrollar infraestructura pública y servicios públicos, pero además acumulan múltiples funciones de proyectos. Aquí cuando hablamos funciones de proyectos, en el campo de la gestión de proyectos, las APP se enfocan claramente en definir los objetivos de un proyecto, alcance, tiempo, costo, calidad, pero adicionalmente gestión del financiamiento, gestión de contratos, gestión de adquisiciones, gestión de las comunicaciones, etcétera. Es un trabajo arduo en materia de gestión de proyectos. Se establecen además mecanismos de pagos, generan compromisos para el Estado y claramente la distribución de riesgos es más fuerte del lado del operador privado que del Estado. El Estado en estos casos lo que busca es el manejo de los riesgos aquellos en los que es competente. Básicamente, adquisiciones de terrenos, expropiaciones, pago de algunas licencias, exoneración de impuestos, etc. Básicamente lo que le corresponde a una administración, mientras que los riesgos geológicos, geotécnicos, estructurales, de diseño, de construcción, de operación, de financiamiento, etcétera, etcétera, los corre el contratista, el concesionario. Bien,
El empaquetamiento de tareas, como lo dije anteriormente, es la característica fundamental que define las asociaciones público-privadas. Y hoy día, este empaquetamiento genera un incentivo al sector privado para el desarrollo de este tipo de obras. Es mucho más importante y más consolidado para un grupo desarrollador en infraestructura tener todas las etapas, diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento, que no que se le asignen una exclusivamente en particular. Para los estados, para el estado, para la administración concedente, también es muy importante porque en un solo contrato tiene el empaquetamiento de todo lo que anteriormente tenía que hacer en 3, 4 o 5 contratos. Y eso es una ventaja muy importante con la cual primeramente reduce costos. Es más, para un operador es más importante abarcar todas las etapas de desarrollo de una obra que solamente una etapa en particular. Y claramente se satisfacen entonces muchas necesidades de calidad al inicio, en la preinversión, para evitarse altos costos de mantenimiento y operación en el desarrollo de la obra. Y eso es importantísimo para cualquier operador que quiera entrar en este negocio. Ahora bien, ¿por qué usar las APP? Hay diferentes razones. Aquí hay 4 razones principales que vamos a enumerar. La primera de ellas es que los límites del sector público a lo largo de los años se han visto en un debate intenso de cuál es de hacer más eficaz y eficiente el Estado y en la labor que puede tener la empresa privada desarrollando obra para el Estado. Esa es una de las primeras razones. La segunda razón es la insatisfacción que ha habido no solo en nuestro país, sino en los diferentes países en donde se desarrollan este tipo de contratación en cuanto al modelo de contratación tradicional. Una tercera razón tiene que ver con que las administraciones encuentran este tipo de fórmulas de colaboración una manera de obtener experiencia de las empresas privadas en diferentes campos y que les permite atraer eventualmente al cierre de los contratos el talento y la tecnología que la empresa suministró a lo largo del contrato, apropiarse de ellos después de finalizar este contrato. Y por último, el desarrollo de los contratos de APP ha sido creciente la demanda. Todos vemos que nuestro país tiene en materia de infraestructura un rezago de por lo menos 3 décadas, si no más. Y esto, bueno, básicamente por asuntos que tienen que ver con el crecimiento demográfico, económico y los procesos de urbanización, que son los que dan a que se requiera mayor servicio de urbanización, perdón, mayor servicio de públicos e infraestructura. Y entonces los gobiernos encuentran cómo solventar ese rezago mediante este tipo de formas de ejecución de proyectos. Bien, si bien es cierto, las APP pueden ayudarnos, también hay que subsanar algunas limitaciones que el servicio eh, público en cuanto al desarrollo de obra carece. En primer lugar, las fuertes limitaciones presupuestarias que suelen limitar la capacidad del sector público de comprometer capital para los proyectos de infraestructura a largo plazo. En segundo lugar, como administración, la ausencia de contratos a largo plazo con estándares de calidad de servicio claramente especificados puede dar lugar a que en los métodos de construcción tradicional, en las formas de contratación tradicional, no se llegue a alcanzar estándares de calidad del orden internacional, con lo cual los costos de operación y mantenimiento de estas estructuras serán mayores. Una tercera razón que ayudan a subsanar estas limitaciones es que la entrega de programas y proyectos públicos de infraestructura suele verse afectada por las dificultades que supone identificar y priorizar proyectos, una mala planificación y procesos y permisos y compras lentos. De manera que las APP subsanan ese tipo de situaciones que se le presentan normalmente a las administraciones. Y por último, no menos importante, la condición política, el ciclo político y fiscal, que afectan claramente la operación y el mantenimiento de obras a largo plazo. Sin embargo, a pesar de que no están, las APP no quiere decir que no estén sujetas a esto, bueno, quiere decir que más bien cuando tenemos esta condición, es más viable para una administración no alterar las condiciones de los contratos, dado que las condiciones de pago y de indemnización que tendrían los proyectos vendrían a recaer enormemente sobre la carga impositiva del Estado, por lo cual les garantiza a las empresas, a los concesionarios, la operación a largo plazo de estos proyectos.
Bien, ¿qué modalidades contractuales podemos encontrar en este tipo de proyectos? Bueno, hay muchas modalidades que se están implementando, por lo menos en muchos países a nivel internacional. El diseño y construcción es uno de los factores típicos de este tipo de modalidad. También tenemos la operación y el mantenimiento, la construcción, operación y transferencia, el BOT. De estos modelos, el ICI ha hecho hincapié con varios proyectos, con los BOT y con los BOO. Además, también está el diseño, construcción, financiamiento, operación. Está el diseño, construcción, financiamiento, mantenimiento y operación, que es el clásico de las alianzas público-privadas, de las asociaciones, como característica más viable a desarrollar infraestructura. Y por último, el modelo que llamamos concesiones, que es muy parecido al anterior, al diseño, construcción, financiamiento. La diferencia entre la concesión y el anterior modelo, el BDFMO, es el origen de los recursos en la fase de preinversión. Las concesiones las planifica el Estado, diseña las obras, las estudia, hace la preinversión y luego le pasa un proceso de licitación a un concesionario. En el proceso anterior de la modalidad contractual de APP pura, todo este diseño y construcción de la fase de preinversión las tiene que hacer el concesionario. Ahí está la diferencia fundamental, ocurre en la primera fase de inversión con el origen de los recursos. En una parte los da el Estado y en el otro son 100% capital privado. Bien, conforme se avanzan estos modelos de inversión para el desarrollo de obra pública, también se avanza en el riesgo. Cada vez que nos movemos más hacia la derecha con los modelos, aumenta el riesgo de ejecución de proyectos, pero sobre todo el riesgo para el concesionario, no para la administración concedente. Ese es casualmente el punto medular de las APP, que el riesgo lo va a tener que tomar mayoritariamente el operador privado. Y como podemos ver, y en este gráfico lo tenemos en rojo, tenemos una condición de un proyecto que diseña, construye, se financia, se opera y se mantiene a lo largo de un periodo de contrato de posiblemente 20, 25 o 30 años, y durante todo ese periodo habrán situaciones de riesgo que claramente el operador privado debe resolver porque estas quedaron dentro del contrato de obra que se formalizó y no le corresponde a la administración concedente resolver. Y esto es un punto muy claro, sobre todo para el desarrollo de obra pública, con administraciones donde el recurso económico es limitado y no se puede disponer de él abiertamente, sino que hay que destinar mucho de ese recurso para programas sociales. Los programas de inversión en infraestructura son costosos y, por supuesto, con limitaciones económicas, es preferible para cualquier gobierno invertir en desarrollo social más que en desarrollo de infraestructura con recursos propios. Bien, tipos de infraestructura que es posible desarrollar con este tipo de modelos de asociación. Hay muchos. Diseño, construcción y operación de autopistas, túneles, puentes, aeropuertos, ferrocarriles, puertos marítimos, hospitales, etc. En Costa Rica, pues sabemos que tenemos acá ya la concesión de la terminal contenedores de Moín, tenemos la concesión del aeropuerto Juan Santa María, la concesión del aeropuerto de Liberia, la concesión del modelo de Caldera, del puerto de Caldera, la concesión granelera. En fin, este es un modelo que ha sido explotado básicamente en el área del sector de transportes, ¿verdad? Transporte marítimo, aéreo y terrestre. Pero igualmente hay otras áreas que todavía no se han identificado. El tren urbano, el tren rápido, el tren ligero, tranvía, metro, etc. Sistemas de transporte rápido de pasajeros en áreas metropolitanas son sistemas que están abiertos al desarrollo por medio de APP. También las estructuras relacionadas con el desarrollo de plantas de producción de agua, potabilización, distribución de agua y saneamiento son muy comunes para desarrollarse con este tipo de infraestructura. En Costa Rica, la generación, transmisión y distribución eléctrica, que sería objeto de este tipo
En el país hasta el momento se ha incursionado básicamente en el área de generación por parte del ICE. Los sectores de transmisión y distribución aún están en espera de un mecanismo alterno. Redes de comunicación, voz, datos, IP, etcétera. Y además podemos hablar de infraestructuras vinculadas a políticas sociales como son prisiones, escuelas, equipamiento público, etcétera. Sistemas de desarrollo de salud como hospitales, clínicas, con todo ese equipamiento, son estructuras viables para ser desarrolladas a través de estos modelos de asociaciones público-privadas. Bien, el proceso típico de una asociación de público-privada de carácter contractual se define en 3 grandes etapas. La identificación y priorización de proyectos. La más importante o más fuerte en su primera etapa es el desarrollar e implementar la APP. Y por último, la administración del contrato, que esta es de largo plazo. Bien, en la identificación de proyectos, priorización, lo importante es seleccionar proyectos prioritarios con potencial de ser asociaciones público-privadas. Esto pues lo hablaré más adelante, pero esto corresponde a una condición de un Ministerio de Planificación Nacional con un banco de proyectos que seleccione en toda la fase de preinversión las características más apremiantes de valor, de generar valor para considerar que es más rentable para el país que este proyecto se desarrolle como APP que como contratación tradicional. Si eso se cumple, es un candidato. En la segunda etapa hay que estructurar y evaluar la APP. Hay que hacer el diseño de la asociación público-privada e implementar la transacción de la APP. Finalmente, cuando ya se tiene esta etapa concluida, se pasa a la administración del contrato. Esta administración de contratos se encarga de supervisar y hacer cumplir los requisitos del contrato, manejar la relación entre los socios públicos y privados. Ahora bien, aquí lo hemos visto muy rápido, lo he dicho, veámoslo en un esquema más estructurado. Este es el proceso típico de una APP contractual. Quiero decir que antes de salir del ciclo final, en donde ya se pasa a administrar el contrato, este proceso es susceptible de revisión en cada etapa. De manera que es un proceso de revisión y afinamiento que debe complementarse en esta fase de preinversión muy de la mano con las condiciones reales de mercado y con las mejores prácticas a nivel internacional. Este modelo típico de una APP contractual es lo que se utiliza actualmente en países como República Dominicana, Colombia y el país aquí en América que tiene posiblemente la mayor incidencia de APP a nivel mundial, Canadá. Esto es así, como parece, usted ve simple, pero cada proceso de revisión implica estructurar la APP en términos de viabilidad y factibilidad técnica del proyecto, viabilidad comercial, hay que ofrecer valor por dinero, se debe verificar que es fiscalmente responsable el proyecto, en fin, hay una serie de aspectos que contempla una APP que claramente tienen que ser revisados a profundidad para definir claramente un modelo de negocios, el modelo final, la decisión final, y es luego de eso, cuando ya se firma el contrato y se alcanza el cierre financiero, después de todo un proceso de afinación, es cuando se da la orden finalmente de pasar a administrar el contrato. Y es donde la administración concedente, es decir, el Estado, tiene ahora la decisión plena de velar, de establecer las estructuras de administración de contratos, supervisar y administrar la entrega y riesgo de las APP y sobre todo el manejo del cambio, que se le conoce también como manejo de propuestas no solicitadas. Esto es fundamental. El proyecto es dinámico. A pesar de que hay un contrato, no quiere decir que todo está escrito en piedra. Hay oportunidades de mejora y que normalmente deben ser incorporadas por el concesionario a solicitud de la administración. Bien, argumentos con los cuales podemos decir que valoramos el uso de las APP en una administración o porque las administraciones así lo consideran. La primera es que las APP como tal presionan o mejoran la selección de proyectos cuando estos se están haciendo, se están considerando en un banco de proyectos, en una cartera de proyectos que una administración debe
está proponiendo para desarrollo. La integración y el paquetamiento de las tareas en un solo contrato es evidentemente una condición, una fuente de eficacia, de eficacia y de eficiencia para las administraciones públicas. Las APP ayudan indiscutiblemente a mejorar la rendición de cuentas. No solo la rendición de cuentas, la transparencia y sobre todo a prever posibles condiciones de, ¿cómo se llama esto? De corrupción que se puedan dar. Es la transparencia y la rendición de cuentas en este tipo de contratos reduce las posibilidades de que el concesionario pueda entrar en procesos de corrupción porque la situación posterior que tendría le saldría muy difícil de solventar. Ahora bien, también el riesgo. La administración pública, todos sabemos que no es una administración eficaz para el manejo de obra pública eficaz y eficiente, y sobre todo cuando tiene que manejar riesgos. La importancia de transferir riesgos de la administración pública a los operadores privados es crucial. Todo operador privado que se mete a administrar una APP tiene un expertise en manejo de construcción, diseño, financiamiento, operación y mantenimiento de este tipo de obras. Por tanto, la transferencia de riesgo es usual en estos proyectos y es usual para cualquier operador. Además, las APP transfieren conocimientos técnicos a la administración pública. Esto es un plus cuando se entrega un contrato al final del periodo útil del contrato, porque la administración va a adquirir en sana teoría los conocimientos técnicos que el concesionario desarrolló a lo largo de la administración de esa obra pública. Otro punto fundamental es que le permite también a la administración, después de varios años de desarrollar proyectos bajo este esquema, comparar cómo era el resultado de los proyectos ejecutados por la contratación tradicional y cómo son los proyectos bajo esta modalidad. Es decir, hay una especie de mecanismo de revisión para determinar, después de varios años de operar estos sistemas, si efectivamente la condición fue satisfactoria para el Estado. Bien, cuando los gobiernos examinan este tipo de posibilidades para el desarrollo de obra pública, se fijan básicamente en cuatro condiciones que aquí las voy a mencionar rápidamente. La preocupación con respecto a los modelos tradicionales, ya le había dicho, básicamente porque en los modelos tradicionales y lo que hemos escuchado en las noticias, vemos en las obras públicas un exceso de gastos y una prorrogación de plazos. Lo vemos en la ruta 32, todos hemos oído la prorrogación de plazos y que el costo ha aumentado notablemente. La decepción con respecto al rendimiento económico del activo, muchas veces no es lo que se pensó que iba a ser. Las expectativas del gobierno no son las que se planearon en el momento. Y sobre todo, pues que el ciclo de vida del activo se ve afectado. El crecimiento de la demanda de infraestructura, lo he dicho anteriormente, está llevando a los gobiernos a pensar seriamente en que el rezago de infraestructura no se puede solventar solamente con recursos públicos. Además, la limitada capacidad de los gobiernos para administrar este tipo de obras cuando ya te tienen no solo el rezago, sino que el avance tecnológico que tenemos en muchas áreas del desarrollo de infraestructura que brinda servicios públicos está más desarrollada en el sector privado que en el sector gobierno. Y eso es una realidad que no se la podemos negar al sector privado como ventaja competitiva. Y por último, cuando hablamos del sector privado, muchas veces el sector privado individualmente no tiene la capacidad para desarrollar este tipo de obra, básicamente porque se requiere un alto expertise en muchas áreas de conocimiento. De manera que cuando hablamos del empaquetamiento de tareas, un consorcio normalmente desarrolla alianzas o convenios de cooperación con otras determinadas empresas para que brinden una parte del diseño, una parte de la construcción, mientras que ellos se encargan finalmente de la operación y el mantenimiento per se de la obra. Bien. Ahora bien, factores de éxito. Hemos hablado rápidamente, pero ¿cuáles factores de éxito nos llevan a pensar en APP como mecanismos con los cuales el país puede implementar su desarrollo de obra pública? Bueno, viabilidad económica. Para empezar, todo proyecto de APP que un concesionario le pone el ojo, se interesa, es porque hizo los análisis financieros, la estructuración financiera,
la gobernanza de la APP, hizo el modelo tarifario, en fin, hizo unos estudios que a lo largo de 20 años le van a permitir salir con la viabilidad económica de este proyecto. Nadie en su sano juicio, si no le da viabilidad económica, interviene en un proyecto de eso para presentarlo como APP. Si el proyecto no es viable, nadie participa. La distribución de riesgos es vía contractual. Los riesgos están claramente definidos en el contrato. ¿Quién le toca los riesgos y cuáles riesgos hace el Estado o se compromete a manejar el Estado y cuál es el concesionario? Otro es la estructuración financiera sólida. Bueno, lo mencioné hace un momento. La estructuración financiera es uno de los pilares para poder pensar en APP. Así como está la estructuración financiera sólida, también está la gobernanza de la APP, la gestión adecuada del contrato, pero sobre todo también que tengamos un consorcio sólido con conocimiento técnico solvente a nivel internacional y que además en el país el entorno de inversión sea favorable. Estos son factores claves para el desarrollo de pensar en este tipo de obras. Ahora bien, ¿por qué hemos hablado de la reactivación económica y como motor del desarrollo en este tipo de obras? Pues bien, necesitamos solventar algunas cosas. Si bien es cierto, en Costa Rica este modelo todavía no despega, digámoslo así. Ya han habido algunos intentos por parte del ICE, por instituciones, digamos, independientes que han manejado procesos, ya sea de fideicomiso, de contratación de obras mediante esquemas de construcción, operación y transferencia. La Caja está actualmente utilizando esquemas de alianzas público-privadas, más que todo como convenios de cooperación para el desarrollo de servicios de salud. Se está planeando el tren metropolitano también por parte del Poder Ejecutivo. Y Habdeba está desarrollando la posibilidad de un muelle portuario, en fin, diferentes esquemas que se han dado, pero sin estar regulados dentro de un marco legal de asociaciones público-privadas. No tenemos todavía en el país una ley marco que nos facilite el fomento, el desarrollo y la gestión de las asociaciones público-privadas como tal. Por tanto, lo que existe en estos momentos hay una falta de procedimientos, no hay reglas claras para fortalecer el uso de los instrumentos existentes en diferentes instituciones. Hace falta un liderazgo político comprometido que sea capaz de movilizar acciones y tener una visión de largo plazo en este tipo de obras. Además, cuando dije banco de proyectos, resulta que necesitamos priorizar ese banco de proyectos dentro de una cartera o portafolio de agenda de desarrollo nacional. Esta cartera o portafolio debe ser gestionada bajo los más altos estándares de administración profesional de proyectos, donde se defina el portafolio, los programas y los proyectos a desarrollar prioritarios por administración como por asociación público-privada. El banco de proyectos es todo un tema de gran trascendencia que pues algunos compañeros ya están trabajando en eso con el famoso Sistema Nacional de Inversión Pública para fomentar que el banco de proyectos sea eficazmente un banco de proyectos y no una simple listado, como ocurre muchas veces. El banco de proyectos tiene una responsabilidad más allá que simplemente enumerarlos, ¿verdad? Hay que priorizarlos, hay que definirlos, hay que darles los objetivos, las metas, el presupuesto, la duración, en fin, hay que definir claramente las bases y alcances y metas de todo proyecto. Ahora bien, en Costa Rica, y a manera de ir, por así decirlo, resumiendo un poco y recomendando, ¿qué es la situación que tenemos en el país? Bueno, estas 7 o 6 recomendaciones son producto de un estudio que desarrolló la Fundación Aliarse en el año 2020 y que dio paso a una publicación, un libro denominado Estado de las Alianzas Públicas, Público-Privadas en Costa Rica. Estas 6 recomendaciones son las recomendaciones finales después de analizar cuál es la legislación en Costa Rica, cuáles han sido los diferentes intentos por desarrollar APP en las 3, 4 administraciones pasadas. Primero que todo,
Y aquí es fundamental, y son aspectos por los cuales todavía no despega en Costa Rica el desarrollo de la obra pública en términos de APP, es porque es necesario desarrollar una visión país sobre la importancia e implementación del modelo de APP para desarrollar infraestructura y servicios de interés público. Es crucial. No hace falta impulsar una política pública sobre APP, lo cual no tenemos. Hace falta una férrea voluntad política, compromiso de parte de los legisladores, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, para desarrollar obra pública bajo este esquema. Y aquí viene lo que, como dirían hace un tiempo los de Palacahuina, la parte filosófica de la canción. Es importante contar, pero fundamental, ni siquiera es importante, es crucial, de primer orden, contar con una unidad estratégica de dirección y coordinación que se apoye en el Consejo Nacional de Concesiones como brazo ejecutor o de soporte para otras instituciones. Y vea que lo estoy diciendo claramente, son las recomendaciones de este estudio de la Fundación Aliarse, porque claramente a nivel internacional, los países que desarrollan APP tienen no un Consejo Nacional de Concesiones adscrito como un ente que permanece bajo la tutela de un Ministerio de Obras Públicas y Transporte. No, hay lo que se conoce como un Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, que depende exclusivamente de una unidad estratégica de dirección, conocida internacionalmente como Dirección General de Alianzas Público-Privadas, que por lo general está adscrita a dos ministerios, a alguno de los dos ministerios, el Ministerio de Fomento o de Hacienda en Costa Rica o el Ministerio de Planificación Nacional. El 80% de los países que desarrollan obra pública a través de esquemas de APP tienen esta unidad estratégica de dirección inscrita y asociada y depende directamente del Ministerio de Planificación y Política Económica, que parece ser a nivel internacional que es la forma más viable para desarrollar un brazo director al más alto nivel y un brazo ejecutor que es el que desarrolla la ejecución directa de las obras. En Costa Rica no lo tenemos y bueno, si queremos finalmente avanzar en este campo hay que empezar por reestructurar eso conforme a el mejor expertise a nivel internacional. Y en esto hay que ser claro, no hay que descubrir el agua tibia. Ya países como Canadá, Colombia, Panamá, República Dominicana, Chile, Brasil, etcétera, para hablar aquí de Latinoamérica y no fuera de nuestra frontera, así es como funciona. Y además hay algo adicional que no está escrito ahí, que no lo dice este estudio, pero que es fundamental, contar con una superintendencia de asociaciones público-privadas. No estamos hablando de crear una institución más, pero sí que tiene que haber una superintendencia. Ya tenemos intendencia de telecomunicaciones, una superintendencia de energía, que regula diferentes precios de las tarifas. Bueno, a ella se le podría ampliar las funciones para que alguna de ellas también repare en superintendencia para el desarrollo de obra pública en asociaciones público-privadas. Y eso que acaba de la superintendencia existe en todos estos países que he mencionado. Además, la preparación de los portafolios de proyecto adecuados con estudios de preinversión a cabalidad es necesario. Si no tenemos eso, difícilmente vamos a pensar en poder invertir obra pública en APP cuando no podemos tener siquiera una priorización y una adecuada estudio de preinversión fomentados o puestos mediante portafolios de negocios de inversión a nivel país. Y por último, otra de las cosas importantes que existen en los países ya desarrollados que implementan eso, aparte de tener esta Dirección General de Alianzas, el Consejo Nacional de Asociaciones Público-Privadas y tener una superintendencia, es tener un observatorio de asociaciones público-privadas. ¿Por qué? Porque este observatorio implica contar con el expertise de la academia y de los expertos en esta materia que no pertenecen ni a la empresa privada que desarrolla, o es decir, el concesionario, ni pertenecen al gobierno. Estos son independientes, mayoritariamente la academia, que se encarga de analizar, proponer y formalizar la revisión de todas estas contratos, sobre todo en términos de transparencia y de rendición de cuentas. Y aquí es donde entonces debemos considerar esto como una recomendaciones de primer orden, ¿verdad? Si no se logra impulsar una serie de recomendaciones, difícilmente vamos a despegar como país en términos de reactivación económica
con esquemas todavía tradicionales o sin mirar qué es lo que están haciendo los países desarrollados. Y aquí quería mostrarles rápidamente, para que nos demos cuenta de cómo funciona esto. A nivel internacional, Canadá es líder mundial en el desarrollo de la infraestructura a través de asociaciones público-privadas. Resulta ser que Canadá a nivel mundial es el mercado más importante en la entrega de proyectos de asociación público-privada. A estas alturas, al día de hoy, bueno, al día de hoy no, me refiero al año 2021 que cerró, con los últimos informes que se tiene de los servicios comerciales de los modelos de alianza público-privada del gobierno de Canadá, Canadá maneja más de 280 proyectos activos con un valor muy cercano a los 136,000 millones de dólares. Como podrán ver, se podrán imaginar la clase de cartera de proyectos que maneja la República de Canadá, el gobierno de Canadá. No es que nosotros pretendamos llegar a ese nivel, pero sí, a lo que quiero recalcar es que no podemos hablar de decir cuántos proyectos de APPs hemos desarrollado en Costa Rica a lo largo de los años. 4 o 5 aproximadamente. Bueno, en Canadá se desarrollan cada año, entran a este portafolio cerca de 25 a 30 proyectos que entran y otro tanto que salen ya finiquitados como proyectos de APP consolidados. Ojalá algún día en Costa Rica pues tengamos esa visión de desarrollar las APP con ese entusiasmo y esa visión con que países hermanos como Panamá, Colombia, Brasil, Canadá, República Dominicana están implementando las APP. Tendríamos posiblemente, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, un país con un desarrollo económico, social, muy por encima del que hemos tenido en los últimos 30, 35, 40 años atrás. Pues básicamente esto es lo que quería mostrarles como presentación. Si tenemos algunas preguntas, pues estamos a la orden para responder. Gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Oscar Milton Monge por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Pueden anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas en el chat o bien levantar la mano y yo les activo el micrófono. Bueno, en apariencia les quedó muy claro, don Oscar. Bueno, no, lo que quiero formalizar finalmente es decir la importancia que revisten las APP como mecanismo para el desarrollo de obra pública. Querido hacer esta conferencia muy magistral buscando aquellos aspectos medulares que todo gobierno debería buscar para desarrollar obra pública. No tanto pensar en los aspectos del desarrollo de la obra como el diseño, la ingeniería, la hidráulica, está esto, porque eso ya son una segunda etapa. Inicialmente lo que se requiere es la firme convicción de estructurar la administración concedente en términos de capacitación y de instrumentalización necesarios para llevar a cabo este tipo de obras. Todos hemos visto en nuestro país que tenemos un Consejo Nacional de Concesiones, y lo voy a decir sin intención de molestar, pero tiene aproximadamente unos 56 funcionarios. De esos 56 funcionarios, escasamente 4 o 5 son técnicos, o sea, profesionales. El resto son administrativos, cuando debiera ser todo lo contrario. Si tenemos un Consejo Nacional que analiza concesiones, pues el grueso debería ser los profesionales expertos en asociaciones público-privadas, en concesiones, en desarrollo de obra, en esquemas de financiamiento, pero resulta que es todo lo contrario. El grueso, el 90% o más del personal de una organización como esta es administrativa. Cuando demos el cambio y cambiemos este paradigma y veamos las cosas de una manera más técnica, nos enfocaremos realmente como país en solventar la crisis que tenemos de infraestructura y cómo desarrollar obra pública de calidad y eficiente a buenos precios y sobre todo que el costarricense, cuando tenga que hacer las evaluaciones de estas obras, se sienta satisfecho
porque hoy día vemos innumerables quejas con respecto a la ruta 32, a la ruta 27, etcétera, con respecto al aeropuerto, y son poquitas las iniciativas privadas que vemos que realmente contribuyen al desarrollo del país de manera positiva. No quiero decir que no contribuyan al país, pero de manera positiva, en donde el costarricense lo diga claramente que se siente satisfecho con el desarrollo de la obra pública. Pues ojalá que esto haya servido de alguna manera para motivar y para que más gente se enfoque a estudiar y a aprender un poco de alianzas público-privadas para darse cuenta que si hay países como Canadá, Brasil, Panamá, Colombia, Argentina, Chile, República Dominicana, incursionan en esto y se meten de lleno, bueno, no nos quedemos atrás, avancemos en ese aspecto y ahí están, las puertas abiertas, los gobiernos, los bancos internacionales están dispuestos y anuentes a desarrollar expertise con un gobierno que quiera tomar el reto de enfrentar el desarrollo económico y la infraestructura mediante APP. Y quienes en alguna manera podemos aportar algún granito de arena, pues con todo gusto. Muchas gracias. Don Oscar, tenemos una anotación acá de uno de los participantes. Dice, actualmente está el proyecto de ley de APP en Asamblea Legislativa. ¿Algún diputado o fracción ha mostrado interés de parte del gobierno? Bien, en la administración pasada, el diputado Luis Fernando Chacón Monge, que fue quien impulsó el proyecto 21.420, la Ley Nacional para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas Público-Privadas, fue muy insistente en ponerlo en la corriente legislativa. De hecho, el gobierno anterior dijo que lo ponía cuando le tocó la oportunidad, como está ahorita en la Asamblea, que es el Poder Ejecutivo que tiene la presentación de proyectos, pero finalmente se terminó el periodo y no lo presentó, digamos, no se dio oficializado. Actualmente esperemos que este proyecto lo presente la nueva administración. Sin embargo, ya hay algunos diputados interesados en esto, algunos diputados de la fracción de gobierno y también del partido, del movimiento, perdón, de la fracción del libertario, del movimiento libertario, perdón, de liberal progresista, disculpen, perdón, el diputado Luis Diego, ya me se me olvidó el apellido, de la fracción, están muy anuentes a desarrollar nuevamente impulsar esta ley en la Asamblea Legislativa. Ojalá que se logre, porque si se cierran el periodo de extraordinarias que tiene el Consejo, el Poder Ejecutivo, muy posiblemente este proyecto se cierre y no se le dé camino. Y volveremos a un retroceso de 4 años nuevamente en impulsar leyes que Costa Rica necesita. Creo que esas eran las consultas. Por acá en el chat lo que están colocando es que si nos dejan un correo del diputado Luis Diego Vargas Diego para Vargas. facilitarle la presentación. Si no tenemos Claro. más consultas, damos por... dice, el proyecto de la ley actual, ¿está bien? El proyecto actual, básicamente, bueno, cuando yo no se les he contado, yo participé con el equipo del diputado Luis Fernando Chacón Monge en el desarrollo de algunos pormenores de esta ley, ¿verdad? No todo, obviamente, pero sí algunas consultas, sobre todo de asesoría en el desarrollo del expertise que debe prevalecer en el desarrollo de este tipo de obra. Aspectos como el ganar-ganar son fundamentales que quedan explícitos en esta ley. O sea, esto es un contrato de asociación. O sea, los que van a participar son socios comerciales y se van a tratar como socios, el concesionario y la administración concedente, no con la visión como se hace tradicionalmente de obra pública, que uno licita, el otro construye. No. La ley tiene, por así decirlo, una gran importancia y se afinó en su mayoría para lograr hacer que posteriormente, con la aprobación de la ley, los detalles finos se hagan en un reglamento. La ley debe ser así, la ley debe facultar para que indicar qué se hace, pero el cómo se debe en un reglamento. Tiene algunos aspectos que se han mejorado, como por ejemplo el consejo que va a recibir
las alianzas público-privadas. Inicialmente la ley tenía contemplada como 27 organizaciones, ¿verdad? Como es tradicionalmente en Costa Rica, que va el ministro, el viceministro, el ministro de una cosa, el otro. Aquello era una reunión social y no una reunión de trabajo. Hoy día eso quedó, creo que en 4 o 5 miembros, los cuales van a reunir una vez al mes, no van a gozar de dieta, para empezar, así está en la ley. Bueno, esa es una de las condiciones que se pone, y donde van a tener la decisión para resolver en un mes los trabajos importantes, siempre y cuando las condiciones de revisiones de los proyectos de APP se considera. Si se necesita reunirse 2 o 3 veces al mes, pues habrá que considerarlo. Pero no como estaban normalmente reuniones periódicas toda la semana. La ley contempla una reunión al mes con 5 miembros que están identificados claramente en la ley, 5 instituciones, cada una aporta un miembro. Incluso la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, en la ley, como está actualmente, está considerada para que aporte expertise con algún miembro nombrado por la Junta Directiva como miembro de esa dirección de asociaciones público-privadas que se estaría estableciendo como parte de la ley. La ley en general, para lo que se requiere, está, pienso yo, bien concebida. Puede que tenga cosas que haya que mejorar, pero mayoritariamente la ley cumple a cabalidad con los requisitos, con las condiciones que Costa Rica requiere para impulsar obra pública mediante APP. Aquí hay que hacer una salvedad. Esta ley no compite con la ley de concesiones. Lo ideal hubiera sido poder unirlas, como se une en otros países, pero ya tenemos una ley de concesiones y recientemente se estructuró una reforma a la ley que permite la revaloración de activos. Entonces, sobre todo para concesión. Esto es vital porque los fondos públicos en la fase inicial, la diferenciación para no considerarla directamente en las APP, en la ley, es por el origen de los fondos. Como lo dije anteriormente en la presentación, la APP pura, todos los fondos son de origen privado. Mientras que en la fase inicial, en el proceso de preinversión, el gobierno, cuando pida concesión, saca a concesionar una obra que previamente el gobierno la ha analizado, la ha estudiado y la ha diseñado. Es decir, esos diseños, todo ese análisis inicial de preinversión es un costo hundido por lo menos a nivel de concesiones actualmente. El origen de estos fondos es público. Por eso no está considerada dentro de la ley la concesión. Pero eso no implica que eventualmente se puedan hacer más adelante salvedades a la ley que involucren, una vez creada una Dirección General de Alianzas Público-Privadas y una reestructuración de un Consejo Nacional de Concesiones para que eso funcione y entonces tanto concesiones como APP sean vistas por un solo organismo. Ese sería lo ideal, ¿verdad? Tenemos por acá, vamos a ver, dice, el proyecto actual permite a otros gobiernos, además del central, a realizar APP. Eh, no recuerdo el documento final, pero me parece que sí. Pero desarrollar APP bajo el esquema no de APP contractual, sino APP institucional. Es decir, como convenios de colaboración, no como contratos marcos con garantía soberana. O sea, eso solamente la ley especifica claramente cuáles son ese tipo de obras. Sin embargo, dice claramente también, si mal no recuerdo, una excepción que es posible desarrollar con algún criterio de los que allí se menciona, desarrollar las alianzas públicas privadas para el desarrollo o llamadas institucionales entre instituciones bajo convenios de colaboración. En otros países sí se desarrolla a nivel de los gobiernos locales eh, APP contractuales. Un ejemplo, el gobierno de Brasil y el estado de Río de Janeiro es más grande que Costa Rica. Entonces, imagínense el municipio. El municipio construye obras hidroeléctricas, carreteras en el estado de Río de Janeiro, con carreteras de 300, 400 kilómetros de longitud. Aquí en Costa Rica no tenemos una sola municipalidad que tenga la capacidad para desarrollar esa obra. Eso lo desarrolla el MOP. Por eso es que entonces tenemos que pensar claramente en aterrizar en la dimensión de nuestro país al marco legal de las APP. Posiblemente
solo una administración central tiene la capacidad para desarrollar APP contractuales, mientras que los gobiernos sí podrían desarrollar algunas otras modalidades de APP que de carácter institucional o de menor cuantía, como son lo que se conoce internacionalmente como los contratos CREMAF, que son contratos de rehabilitación, mantenimiento y financiamiento, básicamente para el desarrollo de caminos vecinales o caminos comunales, en donde sí por un periodo de muy corta duración, 4 o 5 años, una empresa se contrata por medio de un gobierno local para el desarrollo y mantenimiento de una determinada vía, por un periodo 4 o 5 años que le permita la ley, sin ser un contrato marco de carácter, ¿cómo se llama? Con garantía soberana, sino con un desarrollo de contrato, más bien como una especie de cooperación, eh, obviamente pagada con mecanismos de pago entre el gobierno local y la empresa privada. Pero sí se puede, o sea, sí hay la forma de lograrlo en la ley, o sea, hay la condición que implica que también se pueden desarrollar APP institucionales a nivel de los gobiernos locales. Esas eran las consultas que tenía en este momento. Queremos darles las gracias a todos los que nos acompañaron esta noche en la conferencia. Gracias al ingeniero Oscar Monge por la excelente conferencia. Recordarles que esta charla está siendo grabada y se encontrará colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y le doy la palabra a don Oscar para que dé unas palabras de cierre. Adelante. Bueno, quisiera pues decir que este tema de las alianzas público-privadas contractuales es, como ya lo he dicho, es vital para que Costa Rica se desarrolle. Ojalá que la visión que tenga pues, la nueva administración, el nuevo Poder Ejecutivo, vaya en esa dirección y ojalá que además lo convoque en la corriente legislativa próximamente para que pueda ser analizado el proyecto de ley 21.420 como un proyecto que tiene la peculiaridad de fomentar el desarrollo de obra pública, no solo en el campo del transporte, de carreteras, aeropuertos y puertos, sino en muchas áreas del desarrollo que actualmente se desarrollan en forma dispersa por diferentes instituciones, pero que no cuentan, ese expertise no se transfiere a, a la organización, al poder ejecutivo, al país como tal, en una forma de lecciones aprendidas, como llamamos en administración de proyectos. Actualmente el expertise que desarrolla el ICE en los BOT o en los BOO para proyectos, los BOO son proyectos de hasta 20 mega, en donde se desarrolla la obra, pero el propietario mantiene la, la propiedad del inmueble. Aquellos proyectos que son de 20 a 50 megas, sí son BOT y después de cierta condición de años se transfiere al país. Bueno, esa expertise en el desarrollo de los mecanismos de gestión de contrato para el aeropuerto, para la terminal de contenedores de Moín, para el aeropuerto de Liberia, el aeropuerto Juan Santa María, el puerto granelero, en fin, el desarrollo de soluciones de Habdeba, del ICE, debieran quedar en un solo negocio de portafolio de inversiones a nivel país para el desarrollo. Y esa expertise que se desarrolla aisladamente pudiera ser contenido en una sola institución. Eso nos daría una, ¿cómo decimos? Un valor agregado importantísimo y no estas condiciones desagregadas que se manejan independientemente fuera de un marco legal, que, que no es que estén malas, pero que no contribuyen en forma organizativa al común denominador que queremos desarrollar como país. Eso es posiblemente lo que yo abogaría, porque que podamos mantener o ver esa visión más allá de nuestras narices, ¿verdad? Hay una visión no, más allá de 4 años, sino que pensemos en un proyecto de inversiones APP de 20, 25, 30 años, con un concesionario sólido y fuerte, y que el día de mañana, cuando nuestros hijos vean una obra de ese tipo construida, dirán, qué buen proyecto se desarrolló el país.
independientemente de cuál administración fue la que lo desarrolló en ese momento. Porque un proyecto de esta duración indiscutiblemente pasará por 4, 5 o 6 administraciones en su etapa de desarrollo. Así que no es un proyecto que se lo hace una administración y se le puede decir que es que la administración tal hizo. El país, veámoslo así como país, no tanto que dejemos un poco de lado el, el, el proselitismo político y veamos las cosas como país. Y si lo hacemos de esa forma, creo que posiblemente Costa Rica empezará a dar pasos sólidos y firmes en esa visión para ir dejando atrás ese rezago de infraestructura que hemos tenido en muchos campos y que lo requerimos para seguir avanzando y seguir siendo aquella Costa Rica de hace muchos años que llamábamos la Suiza centroamericana. Ojalá y Dios quiera que se logre ese consenso para desarrollar esa visión. Eso sería mi, mi, mi punto nada más. Muchísimas gracias al ingeniero Oscar Monge y de nuevo muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Tengan todos muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias.